Y a esta hora, 7:34 de la mañana, les damos la bienvenida y es que les informamos que las recientes medidas migratorias implementadas por el gobierno de Estados Unidos, como el incentivo económico para la autodeportación y las decisiones judiciales sobre el parol humanitario, hoy es miércoles de inmigración y es preciso que conversemos con el abogado Guillermo Nolivos. Bienvenido, abogado, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Laura, ¿cómo está? Feliz miércoles. Feliz miércoles, abogado. Lo tenemos aquí porque hoy es el acostumbrado miércoles de inmigración y es un gusto tenerlo con nosotros y queremos conocer su perspectiva legal y cómo estas políticas afectan a los migrantes indocumentados y solicitantes de asilo. Vamos a ver. La administración de Trump ha lanzado un programa que ofrece $1,000 y asistencia en gastos de viaje a inmigrantes indocumentados que opten por autodeportarse a través de la aplicación CBP Home. Se argumenta que esta medida busca reducir los costos de las deportaciones forzadas, que asciende a unos $17,000 por persona. ¿Cuál es su opinión sobre esta política y qué implicaciones podría tener para quienes decidan acogerse a ella? Bueno, claramente es un incentivo, como tú bien lo dijiste, para que las personas se autodeporten, ¿verdad? Básicamente aquellas personas que no han iniciado un proceso migratorio, sea un solicitud de un beneficio ante la Corte de Inmigración o ante USCIS, porque simplemente no califican para algún tipo de beneficio. Entonces, esta sería como un incentivo, una herramienta por el gobierno para que todas estas personas entonces voluntariamente salgan del país. Ellos están alegando de que si tú utilizas la aplicación CBP Home para salir, entonces no tendrías un récord, una deportación básicamente en tu récord. Y quizás a futuro, cuando quieras solicitar una visa, si ellos lo consideran, pues no tendrías ese inconveniente, pero existen otros requisitos que tendrías que cumplir. Abogado, ¿y qué tan fiable puede ser eso de que no tengas récord si te autodeportas? Bueno, esa es la gran pregunta que todos tenemos, ¿verdad? Porque si entraste por la frontera de manera ilegal, ya ahí estás rompiendo la ley, ¿verdad? Ya estás quebrantando el sistema de los Estados Unidos, el sistema migratorio, al entrar de manera ilegal y entonces un oficial consular puede ver esto de una manera negativa. Entonces, en verdad no hay seguridad de que el Mm. hecho de que te autodeportes a futuro no vas a tener problemas en conseguir una visa, sea de turista, de estudiante, para regresar a Estados Unidos. Entonces, es algo que la persona tiene que considerar muy cuidadosamente si tiene intenciones de querer regresar a futuro a los Estados Unidos. Es algo que la persona, si hay muchas personas que se van y deciden, mira, yo no me interesa regresar más a los Estados Unidos, pero uno nunca sabe, ¿verdad? Si el Claro. futuro requiere que tú regreses a Estados Unidos por alguna razón. Claro, abogado, pero también uno ve como que quedarse en Estados Unidos sin un estatus legal, sin una manera de estar tranquilo, es decir, o sea, es una decisión bien difícil, ¿no? Claro que una decisión dificilísima y más en los tiempos que estamos viviendo. Anteriormente, décadas atrás, pues había mucha gente que entraba, se quedaban de manera ilegal y el sistema les permitía hasta cierto punto vivir así, ¿verdad? Conseguías un IT number y con ese número de identificación podías pagar impuestos. Claro, no te otorgaba ningún beneficio migratorio, Claro. pero ya estamos en momentos o en tiempos que ni eso ya te puede servir de algo. Entonces, ¿hasta qué punto es de cierta, como dices tú, hasta qué punto vale la pena seguir en Estados Unidos sin un estatus migratorio? Totalmente. Ahora, la aplicación CBP Home es la que reemplaza a CBP One y One. está diseñada para facilitar la autodeportación de migrantes indocumentados. Sí. Se ha mencionado que quienes utilicen esta aplicación podrían ser considerados de baja prioridad para detención o expulsión. ¿Qué garantías legales existen para quienes se registren en esta aplicación y decidan autodeportarse? Bueno, las garantías legales que tenemos es la palabra del Estado que está diciendo que son de baja prioridad para deportación.
¿ok? Esa es la única garantía que tenemos, porque, bueno, no hay una orden de deportación, porque no han sido procesados para una orden de deportación, serían considerados como algo como una salida voluntaria, ¿verdad? Entonces son personas que ya les están diciendo, le están comunicando al gobierno que tienen deseos de salir del país, están cumpliendo con todos los trámites para salir del país y más si le van a dar $1,000, ¿verdad? Para comprar su pasaje, etcétera, etcétera. Ahora, si no salen del país, probablemente eso se va a convertir en una orden de deportación y entonces se convertirían en una prioridad bajo las reglas de prioridad de este gobierno de expulsión de los Estados Unidos. También ha sido noticia que recientemente una corte de apelaciones rechazó esta acción de emergencia en contra del parol humanitario. ¿Qué significa esta decisión e igualmente cómo afecta a los migrantes que buscan ingresar o permanecer en Estados Unidos bajo este programa, abogado? Bueno, acuérdate que el programa de parol humanitario ya ha sido, básicamente está siendo desmantelado por esta Sí, administración. Lo que las cortes están diciendo es que las personas que ya entraron con ese parol humanitario, pues tienen el derecho de continuar viviendo en el país durante el periodo de vigencia original de ese parol humanitario, ¿ok? Entonces, esa es la gran lucha que se tiene, pero sabemos que desde la administración de Biden, ya se había dicho que las personas que entraban con parol humanitario no se les iba a extender automáticamente, ¿ok? Entonces, al ocurrir eso, las personas tienen que, como lo hemos discutido en otros programas, sí. desde que llegan a Estados Unidos tienen que estar ya organizándose, teniendo entrevistas con abogados de inmigración para determinar de qué manera pueden entonces conseguir una residencia o un estatus permanente en el país y qué es lo que va a requerir para obtener ese estatus y si va a ser necesario que la persona deba salir del país e ir a un consulado de los Estados Unidos para que ese beneficio migratorio le sea otorgado en el consulado. Es decir, abogado, que esta corte rechazó esta acción de emergencia y queda exactamente igual el parol humanitario, es decir, no se extiende, se Correcto, mantiene se mantiene, eso es lo y que no ocurre. puede O sea, eso es ingresar nuevas personas con este beneficio. sí, este beneficio, como ya ha venido ocurriendo, el gobierno no lo está procesando, ¿ok? Ok, Entonces no hay, en este momento no hay personas que puedan ingresar a Estados Unidos con este beneficio. Habría que claro. ver si la orden de la Corte es que reactive la aceptación de nuevas aplicaciones. Ok, ok. Sí que todavía eso Ujú. no se ha producido. Pero ahora, en otro tema, muchos también solicitantes de asilo que han esperado años para ser llamados a una entrevista, y yo me imagino que usted tendrá miles de casos, cuando finalmente Correcto. son convocados a una entrevista, llamados a ir a realizar su petición de asilo, ¿cómo pueden justificar un miedo fundado de persecución después de tanto tiempo? ¿Verdad? ¿Y qué evidencia es crucial, abogado, en estos casos? Porque imagínense una persona que a lo mejor salió de Venezuela, digamos, hace 12 años. ¿Cómo justificar que se mantiene este miedo, por ejemplo, o la protesta del 2014, que se haya venido por persecución, por miedo, etcétera, etcétera, por agresión, en esa protesta, eso ya pasó. Entonces, ¿cómo Claro, uno fíjate, justifica eso? bueno, en los casos de asilo, ¿verdad? Cuando tú demuestras que sufriste maltratos, acosos severos, ¿verdad? Golpizas, detenciones ilegales, entonces ya tú demostraste que has sufrido una persecución, ¿ok? Y que eso genera que el gobierno tenga entonces que rebatir el hecho de que al tú tener una persecución, tú tienes miedo futuro, ¿verdad? Porque ya te persiguieron. Entonces el Ok, gobierno tiene que rebatir con evidencias que ese miedo futuro no existe porque las condiciones del país cambiaron o porque tú te puedes reubicar en otra zona dentro del país o porque han ocurrido eventos, ¿ok? Más recientes que hacen que tú todavía tengas miedo de regresar al país. Entonces, una persona que fue perseguida políticamente
en Venezuela por ir a marchas, por tener una opinión distinta a la opinión del gobierno, todavía tiene peligro, todavía tiene miedo de persecución, puesto que las condiciones en el país no han cambiado. Reubicación dentro del país, o sea, vamos a suponer que a ti te atacaron en Valencia o en Barquisimeto, que era donde vivías. Ujú. Entonces, bueno, decir, bueno, ¿por qué no se va a vivir a Caracas? ¿Por qué no se va a vivir a Carigua, a Maracaibo? Entonces, los alegatos generalmente son, bueno, a mí me ataca el gobierno, los agentes del gobierno. Esos agentes están distribuidos a nivel nacional, ¿ok? No es solamente en mi ciudad, en Barquisimeto, donde yo viví, sino que también existe en otras zonas del país y tan pronto yo regrese y continúe con mi activismo político, continúe apoyando los eventos de la oposición, nuevamente voy a ser atacado. Eso puede ser un argumento. Otro argumento puede ser que han sucedido cosas después que la persona se fue. Por ejemplo, muchas personas tuvieron que salir corriendo, dejar sus casas, dejar a familiares encargados de sus propiedades y los agentes que han atacado a esta persona todavía merodean en el vecindario, todavía merodean en la zona, son grupos más poderosos ahora. Entonces, eso también puede servir de argumento para demostrar que todavía existe un miedo fundado de persecución si tiene que regresar al país. Otra alternativa puede ser que, por ejemplo, si hay operaciones nuevas dentro del gobierno para perseguir a opositores, por ejemplo, no sé si se acuerdan de la operación Tuntún, Sí. ¿verdad? Que iban casa por casa buscando testigos de mesa, buscando gente que participó en las votaciones a favor de la oposición o a la nueva ley Libertador Simón Bolívar, que también habla de penalidades de hasta 30 años de personas que hayan apoyado de alguna manera sanciones internacionales contra el régimen de Nicolás Maduro. Ahora, ¿qué recomendaciones podría ofrecerle a los solicitantes de asilo que han sido llamados a una entrevista después de varios años de espera? ¿Cómo pueden prepararse adecuadamente en su caso de manera efectiva? Ya nos dio varios tips, pero yo creo que lo importante, y me adelanto un poco, es buscarse al abogado Guillermo Noligos para que él lo asesore Correcto. profundamente con estos casos, ¿no? Y digamos que cada caso es diferente y cada caso tiene una forma de avanzar diferente, ¿no es así, abogado? Claro que sí, bueno, lo que tú dijiste es lo acertado, ¿verdad? Hay que buscar asesoría legal y como siempre, pues en Olivos Law Firm estamos a la disposición de las personas para asesorarlos en cómo blindar mejor este caso. ¿Y por qué decimos blindar? Porque muchos de estos casos se presentaron, muchas de las personas que presentaron estos casos lo hicieron con ayuda de un paralegal, de una Mm, iglesia de un amigo que lo hizo por su cuenta y nos guste o no, tienen deficiencias, ¿verdad? En el contenido, en el material que suministraron a la oficina de asilo. Acuérdate que estos casos de asilo son bastante complejos, bastante particulares. Tú tienes que demostrar por qué es a ti a quien te están persiguiendo y no una persecución al conglomerado en general, donde tú eres simplemente una persona que atendió un evento, pero no hay una persecución hacia ti particularmente, ¿ok? claro. Entonces, todo esto va a requerir de un estudio nuevamente minucioso del material presentado a la oficina de asilo, de cómo quedó esa narrativa preparada y cómo se puede suplementar. Eso es posible, ¿verdad? Tú puedes suplementar tu narrativa, tú puedes adicionar pruebas que no estuvieron disponibles al momento de someter tu asilo y actualizar tu aplicación de asilo. Eso es algo que es crucial para toda persona que lleva muchos años esperando por una entrevista de asilo y que ahora estamos viendo una reactivación por parte del gobierno en llamar a todas estas personas a entrevistas. Entonces es importante, bastante importante, que usted agarre su caso,
le saque el polvo que tiene acumulado y entonces diga, bueno, es hora de contratar a un abogado porque Sí. en cualquier momento me pueden llamar. Sí, no, y sin duda también la experiencia de un abogado no es la misma de un paralegal, los estudios, etcétera. Pero una última pregunta con respecto a esto. Una persona que quizás fue dirigente político en Venezuela, fue activista y se viene a los Estados Unidos y continúa con ese activismo en este país, ¿eso es un fundamento legal para, sí, para Claro que poder sí. hacer un caso de asilo, sí? Claro que sí, claro que sí. Ok, Una persona, un activista político que fue perseguido, acosado, intimidado, huye del país porque saben que si esa persona sigue viviendo en Venezuela, el próximo claro. paso sería pues una detención ilegal. Esa persona huye del país, llega a Estados Unidos y continúa con sus actividades políticas, ¿verdad? Con grupos locales, organizando eventos, protestas, reuniéndose con personas del Congreso de los Estados Unidos, Congreso Estadal, o todavía criticando al gobierno en programas de opinión Mm, o publicando por sus cuentas, por sus redes sociales. Él puede usar este material como evidencia de que todavía continúa políticamente activo, claro. ¿ok? Y además, si ese activismo ha llegado a los oídos de individuos dentro del régimen de Maduro y saben de la existencia de esta persona, pues también tiene gran chance de que pueda convencer a un oficial de asilo de que existen altas posibilidades de que si regresa a Venezuela, pues va a ser encarcelado, detenido y con todas las violaciones de todos los debidos Claro. procesos y garantías constitucionales que ofrece la ley, pero que no existen para personas en la oposición. Sí, porque además de eso, como siempre decimos, también es a discreción del funcionario que te toque y de tener un buen abogado que te arme tu caso de asilo. Como dice usted, que te Eso es muy blinde importante. absolutamente, Claro que abogado. sí, eso es Pero muy mire, es importante. importante también que respondamos las preguntas del público que todos los miércoles están aquí como unos soldaditos esperando sus respuestas y su Claro que sí. asesoría. Mire, nos escribe María desde Houston, Texas y dice, abogado, mi esposo tiene orden de deportación desde hace 2 años, pero seguimos aquí porque tenemos 3 hijos ciudadanos. Si él se inscribe en esa aplicación de CBP Home y acepta irse voluntariamente, ¿de verdad podría regresar legalmente más adelante o es solo una promesa? Justo lo que le preguntaba al principio. Bueno, mira, una persona con una orden de deportación ya es algo que presenta complicaciones para poder regresar a Estados Unidos. Primero que esa persona debe permanecer, dependiendo del tipo de orden de deportación, debe permanecer 5, 10 o 20 años Wow. fuera de Estados Unidos, ¿ok? Luego, si requiere entrar antes, va a tener que pedir un perdón, ¿ok? Que le permita reingresar a Estados Unidos. Y habrían complicaciones dependiendo si la persona es un reincidente de violador de las leyes migratorias, en donde entonces habrían complicaciones. ¿Cómo sería un reincidente? Una persona que entró de manera ilegal o entró legalmente y se quedó más de un año, salió del país y luego reingresó nuevamente. Eso sería un reincidente. Y esas personas tienen penalidades mucho y restricciones mucho más serias que una persona que simplemente vino, se quedó y tiene una orden de deportación. Entonces sí, hay implicaciones bastante serias para esta persona cuando salga del país para poder regresar, no por lo menos 5 años y es una de las órdenes más sencillas de remoción. Ahora, también tenemos otra pregunta. Carlos desde Nueva Jersey. Buenas tardes, licenciado. A mí me llegó la carta de entrevista para asilo después de casi 7 años. Mire, la gente está aquí conectada. ¿Cómo puedo probar que sigo teniendo miedo de regresar si han pasado tantos años? ¿Eso no me afecta negativamente? Claro, y eso fue eso ha sido el tópico de este programa del día de hoy, Sí. y claro, habría que revisar tu caso para determinar por qué pediste asilo, cuál fue la razón del miedo que te causó huir de tu país
y determinar cómo están las condiciones ahora en ese país. Si estamos hablando de Venezuela, pues sabemos que todavía está el régimen de Maduro, cada vez más fuerte que nunca y con una red de agentes represivos que operan a nivel nacional, ¿ok? Entonces, en base a tomando en cuenta estos elementos, tú puedes formular un argumento o que lo ayude, ¿verdad?, a entender por qué ahora tú continúas teniendo un miedo de persecución cuando ya han Claro. pasado 7 años. Las condiciones no han cambiado, ¿verdad? Tu ideología política no ha cambiado. Si estamos hablando de algo de Venezuela, obviamente, tu ideología política se mantiene igual y existe un patrón de o práctica de persecución contra personas que son opositoras. Entonces, estos pueden ser argumentos que tú puedes llevar a cabo o que puedes llevar a tu historia y luego plantearlos en tu entrevista de asilo. Si han ocurrido eventos recientes, ¿verdad? Por ejemplo, hay muchas personas que han manifestado que luego de haber huido de sus comunidades, todavía grupos pro gobierno, grupos colectivos, recuerdan a la persona, hablan de la persona en la comunidad, le lanzan advertencias de que no regrese, de que si regresa, pues entonces los problemas van a continuar. Entonces, bueno, hay que determinar qué está ocurriendo también en tu comunidad para ver si existe algún elemento que se pueda usar para plantearlo entonces en tu entrevista de asilo como que todavía continúa ese miedo fundado. Ana desde Miami. Soy cubana y entré con parol el año pasado. ¿Esta decisión de la Corte significa que el programa sigue firme o hay riesgo de que me lo quiten más adelante y me deporten? El programa sigue firme, ¿ok? Si eres cubana y entraste con parol, te recomiendo que al año y un día empieces a solicitar tu residencia bajo la ley de ajuste cubano, Oh. cuestión de que puedas protegerte ya y convertirte en residente permanente. Que eso no lo pueden hacer los venezolanos porque no existe una ley de ajuste venezolano. Correcto, con nosotros los venezolanos no existe esa ley, desafortunadamente. Han habido intentos bastante Sí, serios, ¿verdad? sí. Con muchas organizaciones venezolanas que se han reunido con congresistas, pero al parecer ha sido muy dificultoso lograr un consenso, ¿verdad? Con todos los distintos representantes en Congreso para que se pueda discutir un proyecto de ley y finalmente sea aprobado. Sí, hay varias organizaciones. De hecho, Mildred es una de las personas que ha estado allí, venezolana, en el Congreso, tratando, con los senadores, tratando de que esta ley se apruebe, pero el camino es engorroso y larguísimo. Ahora, José desde California, yo tengo una orden final de deportación, pero no me he ido. Ahora, con lo de los $1000 y el viaje pagado, estoy considerando irme. ¿Eso borra mi récord o igual me queda manchada la deportación? Mira, para que te quite una orden de deportación, la aplicación CBP Home no está diseñada para limpiar ese récord. Eso debe hacerlo un juez de inmigración que reabra tu caso y revoque esa orden de deportación. Entonces, por lo tanto, yo no veo que al tú salir voluntariamente, quede tu orden de deportación borrada o eliminada. Elena desde Nueva York. Mi prima está en proceso de asilo, pero nunca ha tenido cita ni entrevista. ¿Ella debería usar la aplicación CBP Home o eso podría perjudicar su caso pendiente? Bueno, depende de lo que usted quiera hacer. Si se quiere ir. Depende, claro, o sea, una persona que tiene una solicitud de asilo en proceso con la oficina de asilo no necesitaría usar la aplicación CBP One o Claro. CBP Home, al menos que lo hayan dejado entrar por medio de la aplicación CBP Home, ¿verdad? Entonces, si asumiendo de que ese es el caso, pues tendría que, por la misma aplicación, entonces autodeportarse o salida voluntaria, como ellos le dicen, ¿no? Pero si ella tiene un caso de asilo y es un caso de asilo que tiene fundamento, pues no veo la razón por qué la persona lo quiera abandonar.
Ahora, si es una persona con un caso de asilo, tú sabes que Me of- bastante débil, Ujú, bastante incompleto, entonces, bueno, puede ser una consideración si en verdad ella quiere, si su deseo no es no continuar viviendo en los Estados claro, Unidos. claro. Ahora, hay personas que tienen exactamente la misma duda que conversamos al principio del programa sobre si hay que justificar y preparar por el miedo creíble, si ha pasado mucho tiempo. Aquí hay una persona que dice, yo apliqué al asilo en el 2017, pero nunca me entrevistaron. Ahora me llegó la carta. ¿Qué pasa si la situación en mi país ha cambiado? No dicen qué país, pero aún puedo Ujú. justificar miedo creíble. Bueno, sí, nuevamente los miedos se justifican basado en que Ujú, las condiciones en el país no han cambiado, tú sigues manteniendo la característica que te hizo, por la cual te atacaron en tu país, ¿verdad? Y que las personas bajo esa característica siguen siendo blanco de ataques en ujú, tu país, ¿verdad? Entonces ahí es cuando hablamos de las condiciones del país, ¿verdad? Reportes de organizaciones que defienden los derechos humanos, reportes de noticias, de locales, en donde se documente incidentes de persecución, de maltrato contra personas que están en tu mismo grupo claro. social o por opinión política. Abogado, como siempre, un placer. Nos quedan muchas ganas de seguir conversando con usted, pero el tiempo en televisión usted sabe que apremia. Bien Pero nos corto. quedamos Sí. con esas ganas para el próximo miércoles de inmigración, que lo tendremos nuevamente con nosotros y para seguir contestando las preguntas que el público nos hace llegar. Y bueno, por supuesto, con las noticias de inmigración que no se detienen, abogado. No, y se pasó rapidísimo, de verdad. Bueno, porque cuando la Las conversación preguntas, es amena y divertida, abogado, se pasa rapidísimo. Lo esperamos por aquí. no, claro que sí, el próximo miércoles con sus preguntas y bueno, aquellos que no logramos, ¿verdad? Discutirlas, pues Laura las tiene ahí anotadas, listas para la semana que viene. Y bueno, conéctense, que aquí estaremos, como siempre, discutiendo lo que está en el tapete en los temas migratorios y bueno, dándoles tips, ayudas en cómo podemos, pues, avanzar con ese asilo, con esa aplicación de Green Card, pues traigan sus preguntas que aquí se las respondemos. Abogado, un placer. Que esté muy bien y que pase una excelente semana. Nos vemos el próximo miércoles. Así será. Hasta el próximo miércoles y feliz semana para todos. Un abrazo.